Durante la fase 3 muchas personas se sienten culpables de lo que ocurrió cuando bebían. Insistimos en nuestras asociaciones, en nuestro programa, que no hay que sentirse culpable, sí responsable. Cuando se bebía, se hicieron cosas fundamentalmente inducidos, provocados por el consumo de alcohol. Uno no las quería hacer si hubiese estado sobrio. Es importante que aprendamos a diferenciar la responsabilidad de lo que hicimos con la culpabilidad por lo que hicimos. Cuando bebíais, vuestra intención no era hacer lo que ocurrió. Si hubieseis estado sobrios, no habría ocurrido. Aceptarnos lo que pasó en aquella época no es fácil. Durante esta etapa sería muy recomendable que os apuntarais en talleres que tienen que ver con la gestión emocional. Bueno, pues ahora ya vamos por la fase número 3, que es cuando asumimos las consecuencias del alcohol y el daño que nos ha hecho. Entonces, ¿quién de vosotros quiere comentar ese...? Yo mismo. Pues Domingo, adelante. Gracias, Marta. Bueno, pues una de las cargas con las que llegamos, ¿no?, a la asociación sobre todo es pues con un sentimiento de culpa muy grande y mucha vergüenza, ¿no? Un sentimiento de culpa por todo el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y por el daño que hemos hecho a los demás. Y vergüenza, claro, porque nos da mucha vergüenza y hasta nos sienta mal que nos lo digan o el hecho de recordarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí y que me vino muy bien cuando llegué fue que no era culpable, ¿no? Era responsable, porque todo lo que había hecho lo había hecho bajo los efectos del alcohol y bueno, pues probablemente, claro, si no hubiera sido así, hay cosas por las que no hubiera pasado, no hubiera hecho nunca, jamás, ¿no? Entonces aprendí que uno es responsable de sus actos, pero que no es culpable, y aprendí sobre todo a pedir perdón, ¿no?, a todas las personas afectadas, sobre todo a la familia, y a pedirme perdón a mí sobre todo, que al final era lo más importante, ¿no?, que necesitaba, pues perdonarme y de esa manera quitarme un poco esa carga, esa mochila que aquí, vaciar un poco esa mochila que aquí llamamos y bueno, pues seguir adelante. La fase 3 es la fase del autoconocimiento. Se trata de aprovechar que nuestra mente ya está limpia, que llevamos ya bastantes meses en abstinencia y podemos pararnos a pensar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia historia. Podemos analizar cuál fue nuestro comienzo problemático de consumo, podemos ver qué factores han hecho que ese consumo problemático se mantuviera en el tiempo, podemos pensar en qué consecuencias fue teniendo eso para nuestra vida, ¿no?, y para nuestro entorno. Entonces yo diría que la fase 3 es una fase fundamental porque nos permite conectar el pasado con el presente. Poder comprender de dónde venimos nos orienta para saber a dónde vamos, para conocer qué tenemos que evitar para poder seguir por este camino, el camino de la abstinencia y de la recuperación. La fase 3 es la fase de mirarnos con curiosidad y permitir que nuestra memoria, aunque en muchos casos sea doloroso ese recuerdo, nos lleve, ¿no?, pues a viajar por capítulos de nuestra vida y podamos pensar sobre ellos, podamos reflexionar sobre ellos. Creo que es una fase en la que los enfermos están mucho tiempo y que es muy enriquecedora. Creo que podemos descubrir muchas cosas que nos van a ayudar a saber quiénes somos y qué tipo de ser humano queremos ser a futuro. En esta etapa aprendemos a aceptar nuestras emociones. Sabemos que podemos tener un problema, que podemos ser libres de sentirnos mal, estresados, pero también sabemos que podemos afrontarlo y asumir el reto de tener la entereza de enfrentarnos a él. También empezamos a tener las herramientas para gestionar las situaciones y las emociones. Aprendemos lo que son, cómo vivirlas y cómo sentirlas.
y sobre todo cómo expresarlas en el grupo de terapia. La fase 3 es una fase donde se nos exige mucho a los familiares. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el familiar al que hemos acompañado lleva meses, incluso años, sin beber. Y sin embargo, al familiar le cuesta mucho adaptarse a esta nueva situación. ¿Por qué? Pues porque hay que entender algo que es fácil de decir, pero es complicado de hacer. Y para que el otro cambie, tengo que cambiar yo. Para que el otro cambie, tenemos que cambiar yo y mis hijos. Y cambiar es algo fácil de decir, pero difícil de hacer. Hay que explorar cuáles son mis necesidades, hay que explorar qué me gustaba, qué dejé de hacer como consecuencia de ocuparme del problema del alcoholismo familiar, qué puedo hacer. Afortunadamente, nuestras asociaciones brindan múltiples posibilidades relacionadas con el ocio, con la cultura, con el arte, para que aquellas necesidades, aquellos hobbies, aquellas cosas que nos gustaban, podamos recuperarlas. ¿Qué os parece si vamos a ver por la fase 3? ¿Cómo estamos? Buenas, venga. Bueno, pues llegado a este punto me doy cuenta que tengo que empezar a pensar un poco en mí. Es decir, vivimos constantemente pensando en ellos, protegiendo, solapando. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Ahí empezamos a pensar en nosotros, a buscar alternativas, a socializar. No se nos olvide que vivimos por y para ellos. Entonces empezamos a socializar, a darnos cuenta que también nosotros nos tenemos que curar, que también de seguir así no solo van ellos al pozo, sino que nosotros también vamos detrás. Entonces sí que es verdad que procuro, trabajo en crecer como persona, crecer como familiar, porque no se nos olvide que el bienestar de ellos también pasa por el nuestro. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudarles. Los familiares también tienen un pasado con el alcohol y en la fase 3 van a tener que hablar de ello. Y a veces no apetece, porque volver a remover esos capítulos tan dolorosos de la historia de la familia, pues uno no quiere. Y a veces da miedo, porque pensamos que si volvemos a tocar determinadas heridas, nuestro familiar o nuestra familiar va a estar en riesgo de una recaída. Pero hablar es imprescindible, poner en palabras el dolor, expresar lo que se ha sufrido, incluso podemos expresar que a veces queriendo ayudar no hicimos lo más adecuado, pero todo eso es necesario para ir reparando y limpiando esa historia familiar. Los familiares necesitan que su sufrimiento sea visto, sea validado, sea reconocido. Y en el grupo van a encontrar ese espacio. Y creo que eso es profundamente reparador. Creo que eso permite que los familiares puedan continuar adelante y que puedan, creo que ese reconocimiento del daño favorece mucho que ellos también puedan perdonar a sus familiares alcohólicos y alcohólicas. Creo que sin ese reconocimiento es mucho más difícil y en esta fase los familiares van a tener la oportunidad de sentirse vistos como nunca antes. De todas las fases por las que he ido pasando durante este tiempo, si hay una especial para mí es la fase 3. Es una fase muy importante, una fase que me marcó mucho, porque yo recuerdo la sensación que percibí de comenzar a entender que en la medida en que yo me cuidaba, pues no solamente me encontraba cada vez mejor, atendía a mis necesidades, empecé a comprender que era importante pues, retomar actividades que me gustaban hacer mi deporte, hablar con amigos. Todo hasta este momento lo había dejado en un segundo plano y mi foco estaba muy orientado a mi familiar. En esta fase recuerdo que empecé a mirarme a mí mismo y la gran sorpresa pues, fue no solamente lo muy bien que llegué a encontrarme, sino que además, curiosamente, la mejor aportación que yo podía hacer en el proceso en el que se encontraba mi familiar era eso, cuidarme. Él tomar conciencia de que tenía autonomía para dirigir su parte del proceso le ayudó mucho y desde luego a mí me despejó de un peso importantísimo. La fase 3 es una fase en la que uno empieza
a mirar a su pasado y a bueno, pues empezar a mirarse a sí mismo, a los actos que cometió y los actos que está llevando ahora a cabo. Es una fase en la que es frecuente bueno, pues evaluar el pasado, y es una fase en la que para que exista un crecimiento personal considero que es importante salirse de las definiciones simplistas que en un primer momento nos han servido para definirnos como enfermos del estilo de pues yo era un liante, yo era el que daba problemas, yo era el tal, yo era el cual. ¿Por qué? Porque esas definiciones simplistas nos calan en la identidad y en un momento dado nos sirven para poder trabajar, pero en algún momento tenemos que liberarnos de eso para que tenga un peso significativo en nuestra autoestima, que considero que es el mayor reto y el punto clave para trabajar en esta tercera fase, la autoestima. El liberarnos, como digo, de esas definiciones, de esas, en fin, de esas etiquetas que nos han puesto o que nos hemos puesto a nosotros mismos, y trabajar también la culpa, la culpabilidad en cuanto a actos que cometí. Liberarnos de una culpa en la que a lo mejor podíamos pensar que hicimos la que hicimos porque queríamos hacerlo. O en algún momento incluso nos pudo haber servido tener esa definición, pero no es suficiente, porque como digo, a la larga nos hace daño. Entonces, considero que en esta tercera fase es importante trabajar la autoestima y sobre todo trabajar la culpa. Para ello es importante poder hablar en terapias de esos actos pasados, esa visión que tengo de mí mismo, de lo que ocurrió en el pasado, dentro de lo que considere que pueda hablar de ello, porque no estamos casi siempre preparados para hablar de todo lo que sucedió en el pasado, y es legítimo y respetable, pero poder hacer una mirada más conciliadora con nosotros mismos y poder liberarnos de etiquetas, de roles y bueno, en fin, de cosas que nos pueden limitar en nuestra recuperación. Considero que este es el principal punto para trabajar en esta tercera fase.